¿Qué hubo, pues? Bienvenidos otra vez a Un Toque de Romero. En esta ocasión tampoco nos acompaña Diego, pero esperamos que pronto esté con nosotros. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, el representante Mauricio Toro. Representante, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, un abrazo muy especial. Gracias por la invitación a conversar con ustedes y hablar de temas tan importantes para todo el país. Muchas gracias, senador. Empecemos entonces con la entrevista. Usted está en el Congreso del 2018, en una elección que fue histórica para el país, porque usted fue el primer hombre abiertamente homosexual en ser elegido como congresista de la República. En estos 2 años y un poquitico más de gestión que usted ha tenido en el Congreso, en la Cámara de Representantes, usted ha denunciado varios episodios de discriminación y hemos visto cómo también el país ha impulsado algunas propuestas bastante, digámosle, retardatarias. ¿Usted considera que Colombia es un país homofóbico? Pues yo creo que nos falta mucho por avanzar, pero tengo que decir que Colombia, comparado con América Latina, es uno de los países más vanguardistas y avanzados en cuanto a la protección de los derechos de la comunidad LGBTI. Lo que hay que decir aquí es que esos derechos no han sido otorgados por quien debería, que es el Congreso de la República, sino por la Corte Constitucional, que ha reconocido los derechos que nosotros hoy tenemos. Entonces, si nosotros hacemos una radiografía y nos comparamos con países de América Latina y del mundo, somos de los más avanzados. Tenemos derechos a matrimonio, tenemos derecho a heredar, tenemos derecho a afiliar a nuestras parejas a salud y a tener pensiones heredadas, tenemos el derecho a podernos casar. Es decir, tenemos todos los derechos, pero que nos ha tocado luchárnoslos y protegerlos ante los intentos que ha habido de algunas personas de retroceder lo que hemos avanzado como ejemplo en el mundo. Que falta mucho más y es la implementación de que esto sea una realidad. Voy a darte un ejemplo. Sí. Hoy una persona se puede cambiar su cédula, parte de la comunidad trans, su nombre, su género. Sin embargo, está reconocido constitucionalmente porque la Corte así lo designó en una sentencia. Hoy tenemos problemas de ejecución, que el notario se niega, que la registraduría no lo permite. En general, entonces yo digo que vamos bien, nos falta mucho, pero comparados con otros no, aunque siguen habiendo ataques de homofobia muy grandes, en especial de todos los sectores de la comunidad LGBTI a la población trans, que es la más afectada dentro de la discriminación propia de este país, y que lo vimos ahorita en el COVID, cuando algunas ciudades adoptaron el tipo de género, donde los porteros o vigilantes de algunas almacenes o cadenas o almacenes de cadena empezaron a no reconocer la identidad de una persona que se reconoce de manera distinta a lo que una persona puede creer, es decir, no se respeta su autodeterminación. Entonces es mucho lo que hay que avanzar, pero tengo que decir que mucho de lo que hemos avanzado históricamente hablando. Eso está muy bien, representante. Bueno, hablábamos de su llegada al Congreso de la República. Usted, antes de estar en la Cámara de Representantes, fue el gerente de Impulsa, que es la entidad del Gobierno Nacional que apoya el emprendimiento y la innovación en el país. Estamos en un gobierno que tiene como bandera la economía naranja. Usted, que es un experto en el tema, ¿cómo ve al gobierno Duque en este tema? Yo tengo que ser muy sincero en cuanto a lo que se ha hecho en este gobierno por el emprendimiento y por la economía naranja, y es que siendo el gobierno que llega con esas banderas, que le promete a una serie de emprendedores y empresarios de la economía naranja una cantidad de cosas, pues no las ha cumplido. Es decir, en muchos de esos casos incluso ha ido en contra de esa economía naranja. Entonces eso es lo que a mí me ha generado como unos sentimientos encontrados, de sería que usaron a todas estas personas simplemente para que votaran, los engañaron y no les cumplieron. Y lo digo porque en la reforma tributaria anterior, este gobierno decidió gravar a la economía naranja en un principio, es decir, ponerle IVA y gravar a todo lo que eran entradas a espectáculos públicos, como por ejemplo partidos de fútbol, gravar a todas las entradas a cine, teatro, grabar el papel, la impresión, la tinta y el desarrollo de software, grabar el almacenamiento en el correo electrónico y en la nube y la compra de software. Eso recoge parte de la economía naranja. Y resulta que decidieron ponerle impuestos a algo que no tenía. Incluso bajaron la cuota del IVA, es decir, para los equipos electrónicos, es decir, computadores que antes con valores inferiores a casi 2 millones no pagaban IVA, los querían grabar.
Fuimos nosotros, y digo yo, desde el Congreso de la República, el que me tuve que dar esa lucha para que esos gravámenes no quedaran, y logramos, después de un apoyo de muchos congresistas, tumbar lo que habían incluido en la reforma tributaria. Entonces, si fuera el gobierno de la economía naranja, pues no hubiera hecho ese primer atentado que nosotros logramos resolver. También tengo que decir que en otros casos, pues ha venido cumpliendo parcialmente, impulsando la ley de emprendimiento, que considero que, aunque siendo el gobierno del emprendimiento, pudo haber sido más audaz, mucho menos tímida y mucho más agresiva en términos de derribar las barreras que tenemos los emprendedores. Se empezó por algo, y cualquier cosa que se haga al favor del emprendimiento pues siempre será apoyada. Entonces yo creo que le ha faltado mucho. Tengo que decir que hay unas buenas iniciativas separadas, pero en su generalidad es mucho lo que deja esto por desear. Es decir, miren nomás en el tema de la pandemia, que el subsidio a la nómina solamente fuera del 40% de un empleado, cuando hoy estaba necesitando por lo menos un salario por empleado, pero sí tenían plata para prestarle a Bianca y sí tenían plata para prestarle a grandes empresas, cuando la gran cantidad de teatros, de actividades circenses, de desarrollo de software, son micro, pequeñas y medianas, a las que nunca les llegaron los auxilios, nunca les llegaron los subsidios y nunca les prestaron plata a pesar de las garantías que dijeron. Entonces creo que ha quedado mucho por deber este gobierno a la economía naranja que tanto usó para llegar. Usted habla de esas iniciativas que son importantes para aliviar el bolsillo de los colombianos. Usted fue autor de la Ley de Plazos Justos para los Pagos en el país. Pero algo muy curioso se presentó, porque cuando el gobierno nacional fue a sancionarla, a usted no lo invitaron. ¿Usted por qué cree que no lo llevaron a Casa de Nariño? Eso es una mezquindad que se pudo haber presentado por parte de los asesores de Palacio, porque yo he sido muy crítico de este gobierno como miembro de un partido de oposición. Yo he tenido que decir cuando lo han hecho bien, oiga, qué bueno que lo han hecho. Pero en la gran mayoría de cosas, como todos sabemos, pues han cometido equivocaciones profundas, y yo tengo ese papel de alertar al gobierno nacional y a los ciudadanos sobre las metidas de pata y sobre todo lo que han dejado de hacer, sobre todo lo que no han cumplido y sobre todas las promesas que dejaron solo sobre un papel para poder hacerse ganar las elecciones, pero que no cumplieron. Y eso genera unas rencillas y eso genera unas actitudes infantiles de este gobierno, que por cierto lo es en muchas de sus acciones, y pues eso es lo que terminó pasando. Un proyecto de mi autoría, que yo prometí antes incluso que Duque fuera candidato presidencial y que ni siquiera sonaba dentro del ramillete de precandidatos del Centro Democrático, porque así arrancan las elecciones a Congreso. Yo prometí la ley de pago a plazos justos, cientos y miles de micro, pequeñas y medianas empresas teniendo que esperar 60, 90, 180 días para que les paguen por un servicio o un producto que ya han prestado. Eso lo prometí yo en campaña. Cuando se llega este proyecto al Congreso de la República, el principal gran opositor de esto es el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de la ANDI y de FENAL. Y trataron de torpedear, de hundir el proyecto, de destrozarlo, y yo empecé a denunciar eso en los medios de comunicación, que muy generosos acompañaron una iniciativa que era justa por el empleo, justa por la protección de nuestros emprendedores y microempresarios, y resulta que entonces esta agua le cayó al gobierno, que es la propia agua sucia que se echaron el tazón encima. Entonces, cuando esto pasa y la ley termina saliendo positiva a pesar de la oposición y de los ataques del gobierno nacional, y es sancionada en el Congreso de la República, entonces viene la sanción presidencial y deciden entonces no invitarme porque querían ganarse indulgencias ajenas con avemarías ajenas, es decir, coger y decir ellos que era una ley que ellos habían aprobado porque la firmaba el presidente. No, el presidente tenía la obligación de firmarla porque fue aprobado en el Congreso. O la refutaba, es decir, o la devolvía, o la firmaba. Decidió firmarla, y entonces decide echarse pues todas las avemarías y todos los premios, y resulta que deciden no invitarme a mí en un acto, digamos, desesperado de tratar de robarse triunfos ya que no han alcanzado los propios. Y no solo me pasó a mí, le pasó a otro congresista con otra ley que trataron ellos de apropiarse. Y está bien, al final lo que importa es que se apruebe. Lo grave es que la quieren reglamentar mal para lograr darle la razón a las grandes empresas que han luchado porque esto se caiga. Pero bueno, ahí vamos. Yo al final no le pongo cuidado a eso. Lo más importante es que yo cumplí una promesa de campaña y que se aprobó la ley a pesar de los ataques del gobierno nacional. Que ellos celebren, lo sacaron hasta en un librito, y es que los logros del gobierno Duque. O sea, tienen que tomarse los logros de otros e inaugurar las obras de otros para tratar de demostrar cosas que no han hecho, porque no han hecho mucho. Con además placas que no se pueden poner. Pero bueno, continuemos con su labor en el Congreso. Usted además fue un gran impulsor de la ley que prohíbe el asbesto en Colombia y de las iniciativas para la protección del trabajo digital. Hoy pues estamos en una situación bastante complicada en la economía, en lo social, te cuenta esta pandemia.
El próximo año parece que esta pesadilla se podrá ir apagando de cuenta del plan de vacunación del gobierno. Desde el Congreso de la República y en los casi 2 años que le restan a usted de legislatura, ¿cuál cree que debe ser el papel del Congreso para apoyar la reactivación económica de los colombianos? Aquí hay una misión gigantesca y es trabajar por 4 temas fundamentales y no solamente del Congreso de la República, sino del gobierno colombiano y también de todos aquellos actores que tenemos que ver con la formulación de políticas públicas. En primer lugar, trabajar por el empleo. El desempleo que nos cuesta la pandemia es brutal, es ensordecedor. Nosotros tenemos que trabajar por una reactivación económica que se vea reflejada en generación de empleo real. En segundo lugar, la reactivación de la vivienda y seguir invirtiendo en obras de infraestructura, que de hecho se ha hecho muy bien por algunos alcaldes del país, incluyendo Medellín, Bogotá y algunas de las capitales, donde han continuado con las inversiones de infraestructura, porque esas inversiones generan muchísimo empleo y generan la posibilidad de disminuir ese desempleo que estamos viviendo. La reactivación del sector de vivienda. La vivienda es uno de los sectores, o la construcción, digámoslo así, que más reactiva la economía. Y en cuarto lugar, que hay que trabajar muchísimo por la educación. Hoy tenemos un problema. Muchos estudiantes no van a poder seguir estudiando porque sus padres perdieron el empleo o ellos mismos lo perdieron si eran muchos de los que estudiaban, digamos, y trabajaban de día. Hay que trabajar por esos frentes. El primero, reactivación económica mirada desde el empleo, invertir mucho en las micro, pequeñas y medianas, infraestructura de vivienda y construcción y el tema de la educación para poder financiar a aquellos pelados que tuvieron que dejar de estudiar para que lo sigan haciendo, porque si no el efecto de estos lo vamos a sufrir en 5 u 8 años, donde vamos a encontrar mucha gente no profesionalizada, no tecnificada y eso es muy grave. Así que son muchos elementos. ¿El cómo? El incremento de los NINI. Bueno, eso es un tema de lo que vamos a tener que pensar y por eso hay que hablar sobre eso, para evitar el incremento de los niños. Bueno, representante, le voy a hacer una pregunta gancho. Yo le hago la pregunta y usted no me la responde todavía. Vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos la responde. ¿Listo? Eso me da nervios, pero hágale, sin miedo. Le prometo que aquí no hay problema. Vea. Usted hace parte de la Alianza Verde. Es un partido que tiene en este momento varios precandidatos presidenciales. Tenemos a Camilo Romero, Iván Marulanda, Antonio Sanguino y varios más que parece que van a salir al ruedo. Para usted, desde lo personal, desde su papel como congresista, ¿cuál es el camino que debe tomar la Alianza Verde para el 2022? No me la responda, ya volvemos aquí después de esta pausa en Mensajes Institucionales. Pues continuamos en un toque de Romero, estamos conversando con el representante de la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro. Él es parte de la Alianza Verde y le preguntamos por los precandidatos de esa colectividad y cuál cree él que debe ser el camino del partido hacia las elecciones presidenciales del 2022. Representante, cuéntenos cómo ve el panorama. Tengo que decir que esto no está fácil. Hoy nos toca pensar, y esto es mi respuesta personal, que no representa lo que pueden estar pensando varios dentro del partido, pero lo que creo es que el Partido Verde tiene que ir a una alianza amplia y una consulta de una alianza amplia, es decir, que estén los candidatos del Partido Alianza Verde, que estén los candidatos de centro que han trabajado tanto hace mucho tiempo por el país y que de ese ramillete de candidatos excepcionales, maravillosos como los propios que tiene el Verde, con otros que quieren entrar en este concurso por la presidencia desde el centro, puedan entrar y que sean los ciudadanos en una consulta popular los que decidan cuál debe ser ese candidato que encierre a esos del centro. Es decir, aquí tienen que entrar a participar todos aquellos que hacen parte no solamente del Verde que mencionaste hace un segundo, y está la senadora Sandra Ortiz, y está Camilo Romero, y está Amaya, y está Sanguino, es decir, todos, Marulanda claramente. ¿Está Mauricio Toro? ¿Quiénes entran? No, yo todavía no estoy pintando esas paletas de colores, yo todavía estoy muy atrás en eso, pero sí tiene que entrar Sergio Fajardo, y sí tiene que entrar Alejandro Gaviria si decide hacer parte de esto, y sí tiene que entrar Juan Manuel Galán, es decir, tiene que haber una gran consulta de candidatos de centro que tengan claro que nosotros tenemos que quitarle a la derecha extrema que ha estado gobernando durante tantos años ese poder y lograr posicionarnos como esos candidatos de centro, y hay de dónde escoger, pero sí tenemos que ir a una consulta amplia.
Usted ya me dijo que precandidato presidencial no, pero es indudable que usted se ha convertido en una figura importante para la Alianza Verde. ¿Sus planes son repetir Congreso en el 2022 o le apuesta a algo en las locales del 2023? No, yo creo que de las carreras no queda sino el cansancio. Eso me lo enseñaba mi abuela, o como decían, vístame despacio que voy de afán. Yo creo que esto hay que seguirlo alimentando, hay que seguir trabajando por el país desde el Congreso de la República. Las próximas elecciones son muy importantes y tenemos que garantizar un Congreso con una mayoría del Partido Verde y de los partidos de centro para garantizar gobernabilidad a ese gobierno que seguramente vamos a tener que es de centro. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar por el fortalecimiento y triplicar la bancada, que es una de las tareas a las que nos vamos a dedicar y yo personalmente trataré de hacer para que de esa manera garanticemos entonces un Congreso de la República eficiente que piense en ese gobierno que piensa transformar el país de una vez. Entonces yo me dedicaría a eso y trabajaré por seguir en el Congreso de la República y ya terminada esa misión pensaré en las siguientes etapas, pero como digo, no tengo ningún afán. Hay que tener mucha más experiencia, hay que tener mucha más formación, porque si no cometemos el error que cometió este gobierno de poner una persona poco experimentada, con poco recorrido, sin mucho conocimiento y muy débil en temas técnicos, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que tiene que ser una persona que se haya dado el camino de formarse lo necesario para lidiar con un país tan complejo pero tan hermoso como el nuestro. Yo me quiero quedar con lo último que me dijo en esa respuesta. Un gobierno que en lo técnico ha tenido complicaciones. El gobierno nacional anunció durante estos últimos días su plan de vacunación para el 2021 y seguramente el 2022. Pero ahora surge la polémica porque han dicho que los venezolanos que están en el país de forma irregular no van a ser vacunados. Esto pues desde el punto de vista incluso epidemiológico es bastante complicado. ¿Usted cómo ve esta situación? Pues puntualmente desde el punto de vista médico y epidemiológico es muy complicado porque es que no nos ganamos nada vacunando exclusivamente a los colombianos si los inmigrantes pues van a contraer el virus y eso va a generar entonces la posibilidad de que sigan contagiando a otras personas que no han accedido a la vacuna. Porque acuérdense, el gobierno nacional habló de 40 millones de dosis, que quiere decir son 20 millones de colombianos, sí, de 45 que podemos ser o hasta 50, es decir, que nosotros tenemos una gran parte de la población que no va a ser vacunada. Entonces nosotros estamos logrando muy poco bajo esas 20 millones de vacunas. Entonces si no se vacuna también a los venezolanos, esto lo que va a generar es un círculo sinuoso muy virtuoso, muy peligroso. Es decir, van a seguir contagiándose luego, entonces la cepa va cambiando, razón por la cual aquí hay que entender que hay unos venezolanos que entraron al país que tienen que ser vacunados junto con los colombianos por la salud propia de los colombianos y los venezolanos. Así que excluir a mí me parece no solamente xenófobo, sino que además es riesgoso para la salud propia de nosotros. Así que aquí se tiene que incluir un plan y hay que mirar qué recursos internacionales se traen y qué acuerdos se hacen con todos los países de América Latina para garantizar la vacunación de los venezolanos migrantes, que también son personas, que son humanos, que tienen la posibilidad de contraer el virus, incluso de morirse. Es decir, nosotros no podemos ser hoy xenófobos y entender que aquí están y los tenemos que cuidar mientras están en nuestro territorio. Cualquier cosa que le pase mal a un venezolano lo pagamos los colombianos, solo veámoslo desde el punto de vista. Bueno, representante, estamos muy serios en esta entrevista. Yo le propongo que recibamos una llamada especial que le quieren hacer. Maravilloso. Las llamadas me ponen nervioso porque a veces es mi abuela diciéndome, mi hijo, por Dios, ¿usted cómo dice esas cosas? ¿Usted cómo apoya esas cosas? Entonces yo digo, ay, contarle que no sea mi abuela. No, es una llamada absolutamente preciosa. Hablas con Sergio Fajardo. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muy bien. Me encanta que te guste mi llamada. Es absolutamente preciosa esta conversación. Pero yo tengo que hacerte, como profesor de matemáticas, que soy un profesor corchador, a mí sí me gusta hacerte esta pregunta. ¿Me vas a apoyar a mí o a Iván Marulanda? Hombre, Sergio, tenemos que sentarnos a conversar entre el Partido Verde porque ambos suman demasiado. Así que hay que unirnos, hay que trabajar, porque aquí hay que escoger de grandes sumas una sola. Como usted es matemático, me entenderá, un solo resultado para ganar el gol. Absolutamente precioso. Pero entonces, ¿del Partido Verde va a salir el candidato o tú te consideras que Compromiso Ciudadano tiene que estar ahí? Yo creo que Compromiso, profe, tiene que estar dentro del Partido Verde, no tengo duda alguna. El Partido Verde tiene que abrir la posibilidad de que Compromiso haga parte del Verde y en eso nos toca trabajar. Yo prometo trabajar en eso, profe, si ustedes lo permiten.
Yo creo que se puede, absolutamente precioso. Mauricio, muchas gracias. Feliz tarde. Un saludo, profe. Representante, continuemos por aquí. En una Esto frase, está muy bueno. esto está bueno y lo que se viene es mejor. Usted en una frase, ¿cómo quisiera ser recordado por la historia? Como el emprendedor comprometido con la innovación, como un ciudadano haciendo política. Muy bien, y ahora vamos a empezar con el mano a mano de palabras. Yo le digo una palabra, un nombre, una frase, y usted me dice lo más cortico que pueda, lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Le parece? Oh, Le prometo por que no Dios. lo meto en problemas. Ay, yo soy muy malo para eso, pero hágale. Como decían por ahí, firme como una gelatina. Impulsa. Pasión, Daniel Quintero, su antecesor. admiración, Iván Marulanda. cariño, Iván Duque. tristeza, Claudia López. valentía, Sergio Fajardo. fuerza, Alianza Verde. amor, Angélica Lozano. cariño. Su tierra, Armenia. Mejor dicho, eso no lo puedo resumir en tantos. Pasión, amor, cariño y agradecimiento. ¿Y Bogotá? La ciudad que me adoptó, la belleza hecha púrpura. Le voy a dar una para que se entusiasme con el público. Medellín. Ganas de irme a vivir, ganas de conocer, ganas de experimentar. Es una de las ciudades, mi papá sos de allá. Y esa ciudad nos enseñó las ganas y la pasión de trabajar por lo que creemos. Bueno, y finalmente, representante, alguien del gobierno con el que usted saldría a tomarse un café. Alguien del gobierno con el que yo saldría a tomarme un café. Conversar, con el que usted diga, con este sí se puede conversar. O con este. Bueno, no, son varios. El ministro de Salud, por ejemplo, para entender una cantidad de decisiones que yo todavía no logro entender. Y bueno, hay varias personas. Tengo que decir que en el gobierno hay técnicos y profesionales que son buenos y que no son políticos, simplemente llegaron a trabajar por el país. Gente que yo, a pesar de todas las críticas que tengo, admiro. Bueno, representante, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Un Toque de Romero. Esto debería ser un toque picante porque, mejor dicho, le pican a uno la lengua y lo dejan sudando. Pero oiga, un abrazo muy especial por la invitación. Voy a secarme el sudor y a tomarme un vasito de agua. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, representante. Igualmente, un abrazo muy grande. Chao. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí tuvimos uno de los protagonistas de la historia y del momento actual del país. Mucho ánimo, que ya pronto saldremos de todas estas dificultades. Un abrazo muy grande. ¡Ánimo!